Bienvenidos a Integrales 6. Seguimos innovando en el tema de integrales para aquella gente, lógicamente, que no sabe el tema. Y para aquella gente que sabe, simplemente podría llegar a hacer un repaso. Si no cambian de video y se ven una linda película. ¿Qué había quedado al final de la clase pasada? Bueno, habíamos hecho ejercicios y quedó marcado en el pizarrón este último ejercicio de aquí, ¿no? Siempre viene bien un repaso. Entonces, teníamos esta integral. Entonces, de pronto tenemos que observar qué operación algebraica tenemos dentro de la integral. Es lógico que tenga un cociente. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿no será como la derivada? ¿No habrá una propiedad de la integral de un cociente como la derivada de un cociente? No, señor. No existe ninguna propiedad que hable sobre la integral de un cociente. Eso para la derivada, pero para la integral no. Entonces, bueno, digo, ¿cómo lo resuelvo? Entonces, acordémonos que tenemos la tabla de integrales y solamente dos propiedades algebraicas, que es la integral de la suma de las integrales, y la integral de un número, de una constante por una función. Ese número puede salir afuera multiplicando de la integral. Se puede extraer fuera de la integral. Y no, solamente esas dos. Con esas dos y la tabla tengo que procesar un montón de ejercicios de integrales que son inmediatas, porque estamos viendo integrales inmediatas porque sale a través de esa tabla de integrales y a través de esas dos propiedades que mencioné. O sea, que no recurren a métodos como métodos donde la integral por ella se complica, no se encuentra en tabla, ni tampoco la pueden resolver esas dos propiedades algebraicas que mencioné. Bueno, entonces se recurre a métodos como método de sustitución, método por partes, fracciones simples, que bueno, reducen a la mínima expresión el integrando, ¿no? Es la función que tengo que integrar, y después la puedo llevar a una integral de tablas y calcularla fácilmente. La idea sería esa, la de los métodos. Los métodos o algoritmos en matemáticas sirven para simplificarle la vida a la gente, para simplificar el cálculo, para llevarlo a la mínima expresión y hacer un cálculo holgado, simple, sencillo, sino para qué sirven los métodos. Bueno, ya veremos los métodos, pero por ahora es una integral inmediata como es. Entonces uno dice, oye, no es tan inmediata, pues, ¿cómo hago la integral de un cociente? Bueno, propiedades de álgebra, tenemos que observar qué tenemos acá. Tenemos un cociente, bueno, lo primero que deberíamos hacer con este término de raíz de x, como dice acá, la mal llamada propiedad asociativa, distributiva, en realidad es un axioma de distributividad. Acuérdense que los axiomas son argumentos que no necesitan o carecen de demostración. Argumentos válidos, aceptables, verdaderos, y es un axioma, la distributividad. Mal se llama propiedad, porque las propiedades son teoremas y se demuestran. Bueno, la llamamos mal propiedad distributiva, tenemos que distribuir el raíz de x sobre el raíz de x y sobre el 1. Acordémonos que la propiedad distributiva se aplica es el producto respecto de la suma o la división respecto de una suma, ¿no? Bueno, acá es la división respecto de una suma. Bueno, entonces aplico la propiedad distributiva, raíz de x sobre raíz de x más 1 sobre raíz de x. Bueno, una vez que aplico la distributiva, simplifico raíz de x con raíz de x. Se supone que esta simplificación estoy admitiendo que x es diferente a 0. O sea, a ver, si yo divido raíz de x con raíz de x, una observación, no la hice el otro día, pero la observo ahora. Si uno hace raíz de x sobre raíz de x, se sobreentiende que, está bien, uno divide a la ligera, sí, bueno, me vale 1, pero hay que imponer que x es un número distinto de 0. En todo caso, como es una raíz cuadrada, tiene que ser un número mayor o igual a 0, pero como está dividiendo la x, tiene que ser mayor estrictamente que 0, o sea, uno se anticipa a esto, al dominio de la expresión, ¿no? X tiene que ser mayor estrictamente que 0, mayor que 0 porque está dentro de una, mayor o igual a 0 porque está dentro de una raíz, pero como aparece en el denominador tiene que ser distinto de 0, por eso me queda x mayor que 0. O sea, estas cosas hay que, se sobreentienden a la hora del cálculo, aunque uno no las exprese, pero si uno quiere ser riguroso, ¿por qué no? Es que en realidad debe ser riguroso, porque la matemática es rigurosa, es formal, no puedo dejar de poner hipótesis o datos, porque si no el argumento no sería válido, esto es matemática. Pero uno lo hace rápido, sin poner esto, no está mal, pero se sobreentiende que esto es válido y que pesa, digamos. Bueno,
Simplifico, más 1 sobre raíz de x, me quedo a esto y me queda la integral de una suma. Entonces eso es fácil. Sale con la propiedad de la integral de la suma, suman las integrales. Distribuyo la integral, me queda la integral de 1, más la integral de 1 sobre raíz de x, hago el cálculo, claro. Bueno, la integral de un número es la integral de un número, vimos en la tabla que es el número por x, más la constante de Barrow. El resultado de una integral no es único, y depende, digamos, de esa constante de Barrow que se le suma, puede ser cualquier número real. Se supone que si el número por x más la constante lo derivo, voy a recuperar lo que estoy integrando, la función que estoy integrando, o sea, el número. Eso lo vimos ya muchas veces. Bueno, acá queda la integral de 1 es 1 por x, más la integral de 1 sobre raíz de x. Bueno, esto hay que procesarlo también. Entonces, a la hora de decir, pucha, 1 sobre raíz de x, no lo encuentro en la tabla. ¿Cómo? Tampoco puedo hacer la integral de un cociente porque no existe la propiedad integral de un cociente. Entonces, bueno, hay que procesar raíz de x. Y nosotros habíamos visto esta definición de las raíces y las potencias, ¿no? Y la hemos visto tantas veces, la hemos mencionado muchas veces en los videos, que ahora vamos a puntualmente a escarbar un poco estas propiedades y estas definiciones y propiedades que uno dice holgadamente, así comete ciertos exabruptos muchas veces porque no pone bien los datos o las condiciones o las hipótesis, ¿no?, correspondiente al argumento, y matemática es algo muy fino de escarbar, y no podemos soslayar ningún dato, ninguna hipótesis, porque si no estamos haciendo cualquier cosa. Más allá de que uno comete esos exabruptos a la ligera, como no poner esto y hacer el cálculo directamente, pero bueno, es perdonable, pero no aceptable a la hora de realizar un examen, un ejercicio. Pero si uno lo tiene en cuenta, creo que va a ser mejor, va a pulir mejor los conceptos que uno tiene asumidos. Entonces, a la hora de procesar raíz de x, tengo que aceptar esta definición que bueno, la raíz enésima de x a la m se puede poner como potencia fraccionaria x elevado a la m sobre n, donde m es la potencia y n, que es el índice, es el denominador. Bueno, es una definición. Y bueno, lógicamente, esto es un símbolo de la raíz, pero en realidad lo que existe es x elevado a la m sobre n, que es una fracción. Ahora, el tema, bueno, acá pusimos n y m naturales y x mayor o igual a 0 para no tener problema del signo con x, ¿no? Y sin pérdida de generalidad, lo puse así. ¿Por qué sin pérdida de generalidad? Porque también podría suponer, más generalmente, ¿no?, más ampliamente, que n y m pueden ser enteros. N y m pueden ser números enteros, claro. N y m pueden ser números enteros. Naturales, acuérdense, son los 1, 2, 3, 4, 5, 6. El 0 no es natural, salvo que se lo incluya. Pero podrían ser n y m enteros. Enteros son no solamente los naturales, sino el 0 y los números negativos, menos 1, menos 2, menos 3. O sea, los naturales con signo menos. ¿Podría ser n y m enteros? Sí, claro que sí. Ponemos x mayor o igual a 0 para no tener problemas con el signo de la x. ¿Por qué el signo de la x? Porque, por ejemplo, supongamos que tenemos x, raíz cuadrada de x, que es x a la 1 medio. Raíz cuadrada de x es x a la 1 medio, ¿no? Raíz cuadrada de x es raíz cuadrada de x a la 1, o sea, va a ser x a la 1 medio por esta definición que está acá. Ahora, anteponemos que x es mayor o igual a 0 para no tener problema de signo. Por ejemplo, si x llegase a ser negativo, por ejemplo, y estoy en un problema. Si x, por ejemplo, fuese menos 4, es negativo, y bueno, tengo un problema acá. Menos 4 a la 1 medio, es lo mismo que poner raíz de menos 4. Y raíz de menos 4 no existe en los números reales. En los complejos sí, pero como estamos trabajando con los reales no existe. Por lo tanto,
antepongo la condición de que x sea mayor o igual a 0, y por eso digo, sin pérdida de generalidad, supongamos que x es mayor o igual a 0. Sin pérdida de generalidad, pongo n y m naturales, pero n y m podrían ser más generales, o sea, podrían ser enteros en general. Por eso se dice sin pérdida de generalidad. Para no decir que estoy cometiendo una falacia, o sea, que estoy poniendo mal las cosas. No estoy poniendo mal las cosas, me estoy anticipando. Sin pérdida de generalidad aceptamos esto. Que podría ser más general, claro. N y M pueden ser enteros, y bueno, con X mayor o igual a 0 por el tema del signo, ¿no? Porque no quiero tener problema con si X es negativo, que la raíz par, ¿no? Raíz cuadrada, raíz cuarta, raíz sexta de un número negativo no existe, en números reales. No quiero tener ese problema. Pero bueno, uno podría generalizar esta definición, porque N y M podrían ser no solamente enteros, podrían ser números reales cualquiera, con X mayor o igual a 0, claro. N y M pueden ser números reales cualquiera, ¿está? Entonces, por eso se dice sin pérdida de generalidad, porque yo puedo ampliar el conjunto numérico. En vez de n y m naturales, puede ser n y m entero, o puede ser n y m reales. Ahora vamos a enfatizar un poco eso. Pero a la hora de hacer este cálculo, ahora volvamos a la integral, no tengo muy en cuenta esto. Si bien lo sé, lo tengo asumido, pero hay que tenerlo en cuenta, nada más. Pero al hacer el cálculo, bueno, pongo raíz de x por esta definición, x a la 1 medio. Bueno, 1 sobre x a la 1 medio también por una propiedad que dice 1 sobre x a la n es igual a x a la menos n, ¿no? Y ahí consideramos también, por ejemplo, x mayor, igual a mayor que 0, porque está dividiendo en el denominador, 0 no puede ser. Y n es un número real. La potencia puede ser un número real, claro. Pero con x mayor estrictamente que 0. O sea, 1 sobre x a la n es x a la menos n, con x mayor que 0, un número real mayor que 0, y n un número real. Sin pérdida de generalidad también. Porque habría casos que después vamos a ver que, bueno, si n fuese un real racional, una fracción, y yo tengo n es igual a 1/3, x a la 1/3 es raíz cúbica de x. Y x puede ser negativo, ¿por qué no? Raíz cúbica de menos 8 es menos 2. Entonces, cuando yo digo 1 sobre x a la n es igual a x a la menos n con x mayor que 0 estrictamente, y n real, lo digo sin pérdida de generalidad, porque no estoy tomando el caso de que, por ejemplo, n fuese 1/3, y x podría llegar a ser negativo, por ejemplo, en ese caso, porque si tengo x a la 1/3, que es raíz cúbica de x, y x es negativo, como en el ejemplo vale x igual a menos 8, raíz cúbica de menos 8 es menos 2. Entonces no estoy tomando ese caso cuando enuncio la propiedad esa. Bueno, ahora vamos a descargar un poco eso, pero lo que quiero enfatizar es eso, que esas cosas hay que saberlas. Pero no las tengo en cuenta a la hora de hacer esto, claro, pongo 1 sobre x a la 1 medio como x a la menos 1 medio, y ahora integro esto con la propiedad esa que nosotros conocemos de la tabla, la integral de x a la n, es x a la n más 1, dividido n más 1, más la constante de Barrow, con n real distinto de menos 1. Guarda que estuvimos hablando en los videos pasados de eso. Entonces queda x a la menos 1 medio más 1 sobre menos 1 medio más 1, y más la constante de Barrow, que no debemos olvidar, porque el resultado de una integral no es único. Por eso cuando dicen que la integral es la operación inversa de la derivada, es entre comillas, porque no es tan así. Es el recupero, como dice acá, de lo que derivé. Está bien, es el recupero, pero el recupero de lo que derivé, porque si yo derivo el resultado de la integral, me vuelve a dar el integrando, lo que estaba integrando, que en todo caso va a ser la derivada de la función que me dio la integral. Pero no es un ida y vuelta, porque yo derivo y me pregunto ¿qué función derivé? Bueno, por ejemplo, si yo derivo x al cubo, me da 3x cuadrado. ¿Qué función derivé?
Bueno, x al cubo. Bueno, esa es la acción, el procedimiento, entre comillas, inverso de integrar. Pero inverso, entre comillas, ¿por qué? Porque, bueno, podría llegar a ser no x al cubo, puede ser x al cubo más 2, x al cubo más 3, x al cubo más logaritmo de 4, x al cubo más c, donde c es un número real cualquiera, que es la constante famosa de Barrow. Total, yo al derivar x al cubo más c, bueno, la derivada de c es una constante 0, la derivada de x al cubo 3x al cuadrado. O sea, la integral no es un único resultado, da infinitos resultados. Y esos infinitos resultados se obtienen porque le sumo más c. Bueno, estamos repasando en voz alta estas cosas, por eso detengan el video y copien todo, o repasen los videos anteriores. Yo soy muy puntilloso en cada cosa que doy. Lamentablemente, matemáticas así hay que darlo bien. No a medias. Bueno, volviendo al tema, quedaría x a la menos un medio más 1 sobre menos un medio más 1. Esa cuenta hay que saberla hacer, menos un medio más 1, si no me acuerdo, y si no tengo el celular, ¿cómo la hago? Bueno, la habíamos visto en otros videos. Lo pongo acá arriba, digamos, no lo debería hacer, parece un chiste, ¿no? El 1 lo tengo que poner con el mismo denominador 2 que está acá, entonces el 1 lo voy a poner como 2 sobre 2. A propósito, yo ya sé que 2 sobre 2 vale 1, pero el chiste, ¿cuál es? Que los dos denominadores sean iguales, y al ser iguales tengo un denominador en común, y lo que hago es simplemente sumar los numeradores. Y queda menos 1 más 2. Menos 1 más 2 es 1, un medio. Bueno, esa pavada lo hacen con la calculadora también, o el celular. Pero no hace falta. Razonen un poco. Bueno, listo. Entonces queda x a la 1 medio dividido 1 medio. Y ya sabemos por propiedad de cocientes de fracciones, que lo vi millones de veces ya en los últimos videos. Este 1 medio se invierte hacia arriba como 2 dividido 1, que es 2 dividido 1 es 2, y queda un 2 multiplicando ahí. O sea, más la constante de Barrow. La idea es esta. El repaso, ¿por qué fue tan largo de esto? Porque fui mencionando las propiedades, las definiciones y propiedades y argumentos claros y precisos matemáticos que fui utilizando. Porque si yo no aclaro eso, ¿qué va a suceder? Va a venir otro ejercicio y no voy a saber qué hacer, o por ahí lo hago robóticamente sin pensar. Y hay que desrobotizar el cerebro, porque uno viene robotizado del secundario. Hay que desrobotizar el cerebro y razonar cada paso que uno hace. Y cada paso que uno hace es un argumento que aplica. Y cada argumento que uno aplica tiene que estrictamente imponer los datos o las hipótesis para que ese argumento sea válido. Porque aunque sea un dato, una hipótesis que falle o no ponga en el argumento, en la definición, o en la propiedad o en el teorema, explota todo. Ese argumento podría no ser válido. Chao, y se acabó. Y estoy diciendo cualquier macana. Por eso hay que ser estricto en cada cosa que digo. Bueno, este fue un repaso, pero estas cosas, cuando se las escarba, esto es sin pérdida de generalidad, poner raíz de x a la m, raíz enésima de x a la m, m sobre n y m natural, x mayor o igual a 0, sin pérdida de generalidad, porque podría ser más general, podría ser m y m enteros, y en casos excepcionales x podría ser negativo también, como dijimos recién. Por ejemplo, raíz cúbica de menos 8, que es menos 8 a la 1/3, eso es menos 2, bueno, menos 8 es negativo. Entonces, no cumple esta definición. Por eso, ¿podría generalizar esta definición? Sí, señor. Pero si cada vez que yo tengo que hacer un ejercicio tuviese que poner todas esas condiciones que estoy hablando, y bueno, tarda mucho tiempo. Se supone que muchas veces uno comete ese exabrupto, que tiene que evitarlo porque los datos y las hipótesis y las definiciones y propiedades y teoremas deben estar exactamente bien puestos. Pero uno al hacer el cálculo no pone definición, propiedad, uno ya lo aplica orgánicamente, pero tiene que asumir las hipótesis y condiciones para que se cumplan esas propiedades, teoremas y definiciones, si no, no razonamos. Por eso hay que desrobotizar el cerebro, si no, no sirve. Esto es muy estricto. Bueno, repasamos esta integral inmediata y repasamos muchas cosas también de álgebra, porque acá el problema
trasciende no en no saber integrar, porque uno ya sabe integrar, se mecaniza, ¿no? Es medio mecánico el tema, es un lindo juego integrar. Pero el problema está en el álgebra, en el cálculo algebraico, en el cálculo intermedio, que son estos pasos intermedios donde uno no sabe aplicar bien el álgebra de cálculo, el cálculo intermedio, y ahí uno falla. Y cuando corrijo los exámenes fallan en los pasos intermedios, no el no saber el tema, salvo que no haya estudiado nada. Pero bueno, pero la idea es esa. Si uno estudió, siempre tiene traspiés algebraicos de cálculo en el medio del problema. Hay que tratar de evitar eso. ¿Y cómo se evita? Lápiz y papel y práctica mañana, tarde y noche. No queda otra. Hay que poner un poco de voluntad, aunque sea. Bueno, quisiera hacer otros ejercicios, claro. Y lo que dije en palabras de este repaso algebraico, detengan el video, copian todo y repasan los videos anteriores. Lo bueno de todo, que tiene Zoom y el mundo informático, que las clases quedan grabadas. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer ejercicios de integral inmediata, inclusive algunos que estaban en la guía tuya, y vamos a transitar por el cálculo de integrales inmediatas. Yo borro todo esto que de la clase pasada, y vamos a poner en práctica un poco eso. Porque tenemos que tener una sólida base de integración inmediata para después pasar a integrales que no son inmediatas, que no salen ni por la tabla de integrales, ni por las propiedades, que son las dos únicas propiedades que son estas, propiedad 1 y propiedad 2, no salen por ese método, por estas propiedades digo. Entonces tendremos que recurrir a algún método, a algún algoritmo que me posibilite esas integrales feas, complicadas, reducirlas a la mínima expresión y llevarlas a una de tabla y poder integrar. Eso es cuando veamos los métodos. Esas integrales no son inmediatas, pues necesito de los métodos. Pero por ahora, con estas dos propiedades y la tabla de integrales, vamos a poder hacer integrales inmediatas. Por eso se dice inmediatas, porque salen a través de la tabla de integrales y estas dos propiedades. Como lo estuvimos haciendo en este repaso y en las clases anteriores. Bueno, esta propiedad ya está, hay que tenerlas asumidas. Yo borro todo y empezamos a hacer ejercicios. Se supone que, bueno, si ven este video y no repasaron lo anterior, bueno, siempre se complica, ¿no? Si uno no repasa lo anterior y no practica lo anterior, bueno, qué sé yo, resulta novedoso. Y en la novedad uno tiene ciertos problemas de decir, ¿cómo era esto? ¿De qué se trataba? A ver, no repasé, mejor repaso y veo el video anterior. Sí, claro, es lo mejor. Bueno, no me gusta borrar el pizarrón está lleno de información importante. Deberían ser infinitos, como yo dije en otros videos, pero no se puede. Hay un espacio físico, por lo menos de este pizarrón de 3 metros por unos 60 de tener de altura. Pero bueno, vale la pena. A ver si puedo inventar, claro, ejercicios tipo examen, tipo de parcial, tipo de guías también. Pero a mí la guía, si no me equivoco, está la guía aquí. Hay tantas cosas que abrí en pantalla. A ver si está acá. Práctica, sí, trabajo práctico A. Acá se ve. ¿Se ve en pantalla? Sí, se ve en pantalla. Bueno, acá hay varias cosas. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, el 1.20 y el 1.21, hablando de eso, que yo dije, bueno, hace eso también que son importantes. Bueno, no aparece, por ejemplo, el 1.20 no aparece con X, pero aparece P. ¿Pero qué importa? P es la variable acá, que sería las veces de X. ¿Y por qué es la variable? Porque aparece diferencial P. Este diferencial, si hemos visto diferencial, no recuerdo, creo que he dado en el canal lo que es el diferencial, ahora no voy a explicar lo que es el diferencial, pero ya creo que uno lo tiene que tener asumido. En la notación de Leibniz, este de P es el diferencial de P.
que está asociado al incremento de P cuando ese incremento, o sea, delta P tiende a 0. Cuando delta P, que es el incremento de P, tiende a 0, es el diferencial de P. Para repasar. Pero entonces diferencial P, este diferencial me dice cuál es la variable de la integral. La variable de la integral es P. Y acá aparece P a la menos 3. Y acá, por ejemplo, en el 1.21 no aparece X, aparece M. Bueno, la M hace las veces de la X. ¿Por qué? Porque el diferencial es diferencial M. Y el diferencial me está diciendo cuál es la variable de movimiento de esta integral. La variable de movimiento de esta integral es la M, que se hace las veces de la X. Porque por lo general, con las integrales que vemos acá, son todas con X. Pero bueno, puede aparecer con P o con M, no importa, pero si el diferencial tiene M, la variable es M, que hace la base de X. Y si el diferencial tiene P, la variable es P, que hace la base de X. Pero bueno, esa es la idea, ¿no? También es interesante el 1.18. Bueno, hay mucho por hacer. Esto se pueden hacer. Se me había ocurrido hacer otro. Así que bueno, les propongo hacer de tarea el 1.20 y el 1.21. No quiero ser mezquino, pero háganlo. Hay un detalle en el 1.4 para que lo sepan, que vos me lo preguntaste. Acá, la integral de 1 sobre raíz cúbica de x cuadrado menos x a la e. X a la e. Entonces uno se sorprende. Uy, pucha, ¿qué era e? Ah, era e, es el número irracional trascendente, el número de Neper, 2,7183, bla, 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 y un montón de cifras decimales no periódicas, por eso es irracional. Bueno, x a la e es un número real. Y cuando uno enuncia la famosa propiedad de la tabla, que dice que la integral de x a la n, diferencial x, es igual a x a la n más 1 dividido n más 1 más la constante, ¿no? Para todo n distinto de menos 1, esa n es un número real. En todo caso, aquí la n es la e. Y cuando haga la integral de x a la e, va a ser igual a x a la e más 1 dividido e más 1 más la constante. Sí, queda feo, pero queda así. Porque es un número. Y si hubiese sido x a la pi, pi es 3,1415,9 y un montón de cifras decimales no periódicas, también es un número irracional trascendente. Bueno, y hubiese sido lo mismo, va a ser x a la pi más 1 dividido pi más 1 más la constante. Pi es un número real. Siempre y cuando esa n sea un número real distinto de menos 1, la propiedad vale. Estoy hablando de números reales, ¿no? Bueno, lo aclaro porque el 1.4 tiene ese problemita. Bueno, pero quería hacer otro problema. Y tengo solamente, creo, 10 minutos por hacerlo. No sé si voy a llegar, pero no importa. Los dejo eso para tarea. Ejercicio. Eso los dejo de tarea. Hacer la integral de raíz cúbica de p al cuadrado más 3 veces la raíz quinta de p al cubo, sí. Diferencial p. Bueno, la p hace la base de la x, porque el diferencial me está diciendo que p es la variable de movimiento y la p hace las veces de la x en la integral. En vez de poner x ponemos p, no importa. Juan, Pedro, Ricardo, la integral es la misma, pero tenemos que fijarnos siempre en el diferencial que me está diciendo cuál es la variable de movimiento de la integral. En todo caso es p, que hace la base de x en los otros problemas. Bueno, ¿cuánto vale esto? Bueno, procesar. La integral de la suma de las integrales. Se supone que yo tengo que saber la propiedad número 1, la propiedad algebraica que dice la integral de la suma de las integrales. Bueno, empiezo a procesar eso. Entonces, bueno, me lo pongo a hacer. Esto va a ser igual a la integral de raíz cúbica de p cuadrado. Ah, le puse x, es p en realidad, perdón. Uno se confunde, ¿no? Más la integral de 3 por raíz quinta de p al cubo. Hoy no estamos bien con esa integral.
Trato de hacer una linda S. Me gusta la estética de la integral. Bueno, ahí está. Tengo que integrar esto por separado y sumar. Faltan 10 minutos, ya me dice. Ya sé que faltan 10 minutos, Zoom. Pero dame tiempo, por favor. Bueno. Después voy a hacer un ejercicio un poquito más largo, pero está bien que salió cortito porque si no, no iba a terminar en estos 10 minutos que quedan. Entonces, bueno, me queda esto. Y ahora tengo que procesar esta expresión. Obviamente no existe ni esto en la tabla ni esto en la tabla. Pero bueno, ya sabía yo por definición que la raíz enésima de x a la m es x a la m sobre n. Bueno, y x sin pérdida de generalidad, otra vez, x mayor o igual a 0, y vamos a tomar n y m enteros, ya sabemos que son los enteros, ya lo dije, sin pérdida de generalidad lo ponemos así, no importa, la cuestión es que ponerlo como potencia fraccionaria, es la idea, para poder integrar. Ahora, ¿por qué uno lo pone como potencia fraccionaria? ¿Porque queda más lindo? ¿Porque queda más bonito? No. Uno lo pone como potencia fraccionaria por esa famosa propiedad que está en la tabla. La integral de x a la n es x a la n más 1 dividido n más 1 más la constante de Barrow con n real distinto de menos 1. Para eso. Y aplicar y poder hacer este cálculo. Y el 3, por la propiedad 2, puedo sacarlo afuera multiplicando. Y me queda, por la definición, p a la 3/5. Bueno, y ahora aplico la propiedad de la tabla. Esto es p a la 2/3 más 1 sobre 2/3 más 1. Bueno, más 3 por p a la 3/5 más 1 sobre 3/5 más 1. Bueno, hay que hacer este cálculo, más la constante de Barrow. No se olviden la constante de Barrow, porque si no puede estar mal. El profesor tiene todo el derecho de poner mal. Porque no es el único resultado sino más la constante donde C es un número real cualquiera. Bueno, listo. Entonces hay que terminar este cálculo y dejarlo prolijo, no puedo dejarlo así. Tengo que ser muy cara dura para dejarlo así. Entonces, bueno, 2/3 más 1. Ahora, ¿cómo hago 2/3 más 1? Cálculos auxiliares como en el colegio secundario. Vamos, ay, no tengo la calculadora, tengo el celular a mano. Ay, no sé cuánto valía, no hay excusa. Obviamente tiene que aparecer el mismo denominador en común, que en este caso tiene que ser 3. Entonces, bueno, acá aparece un 1, pero este 1 que está acá lo pongo a propósito como 3 dividido 3, ¿para qué? Para que se asemeje al mismo denominador que tenía en la fracción anterior. Cosa de poder sacar, al ser iguales los denominadores, el denominador en común, 3, y ahora sumo los numeradores. Y cantando bajito, termino el problema. 5/3, pim, ya está. Bueno, se supone que esas cuentas las tengo que hacer. ¿Y cómo hago 3/5 más 1? Bueno, lo mismo. Saco denominador común. La mejor forma es, si acá tengo un 5, el 1 que está acá lo pongo 5 sobre 5, porque 5 sobre 5 vale 1. Y el chiste es ese, después sacar el mismo denominador en común, como son iguales, se suman los numeradores, porque el denominador en común es 5. Y ya está. 8/5 y se terminó el chiste. Bueno, esas cosas hay que saberlas hacer. Y si no las hace hacer, bueno, usar el celular, pero eso sería muy, qué sé yo, muy trucho de no saberlo hacer. Es una cuestión de primaria, ¿no? Secundaria. Bueno, entonces quedaría p a la 5/3 sobre 5/3. Bueno, más 3 por p, bueno, 3/5 más 1 es 8/5. Una fracción, un número racional, dividido 8/5. Ok. ¿Y ahora qué hago? Más la constante. ¿Y ahora qué hago? Bueno, lo dije en muchos videos. Hay que aplicar la propiedad de cociente de fracciones. O sea, este 5/3 y este 8/5, por separado, claro, pasan arriba invertidos multiplicando. Uy, ¿cuántas veces dije eso? ¿Hace falta poner la propiedad? Sí. Para repasar.
Entonces, yo tengo A dividido B sobre C, A, B y C números reales, se supone que, bueno, B y C, no lo puse en los otros videos, pero ahora lo pongo, valga el exabrupto, perdón, pero hay que poner las hipótesis y los datos como dije. B y C números reales distintos de 0, ¿no? Porque no se puede dividir, A no puede dividir algo por 0, y B no puede dividir algo por 0, ¿no? B dividido 0 no existe. Entonces, B y C distintos de 0, bueno, ok. Esto no lo puse en otros videos, valga el exabrupto y el perdón de todos, pero hay que poner las hipótesis. Yo sé que muchas veces cometen el exabrupto porque uno quiere ligeramente terminar el problema, pero está mal. Hay que poner las condiciones B y C real y distinto de 0. Pero bueno, igualmente aunque no lo haya puesto, se sobreentiende que no puedo dividir por 0. Eso ya lo vimos muchas veces. Entonces, ¿qué pasa acá a la hora de hacer A dividido todo B sobre C? Bueno, se invierte, ¿no?, la fracción esta y pasa arriba multiplicando. Y ahora me queda A por C sobre B, que es lo mismo que poner, ya no hace falta ponerlo, A dividido 1 por C sobre B. Pero lo pongo así, A dividido 1 por lo mismo que A, porque A dividido 1 es A, ¿no? 1 es el elemento neutro del producto de la división. Pero lo pongo así porque una vez que queda un producto de fracciones, se multiplican los numeradores por un lado, o sea, quedaría A por C dividido 1 por B. Bueno, 1 por B es B, me queda A por C sobre B. Entonces uno hace esto, y vale la pena repasar esta álgebra, porque acá fallan todos. Una pavada, pero bueno, ya lo tengo asumido si tengo mucha práctica. Entonces acá se invierte y queda P a la 5 tercios. Bueno, pasa arriba multiplicando. Invertido multiplicando por la propiedad 3 quintos. Más, bueno, 3 por P a la 8 quintos. Y esto pasa arriba multiplicando como 5 octavos, más la constante. Entonces, quedó medio desprolijo, ¿no? No me gusta tanto, pero no importa. Es así. Pero la pregunta es, ¿puedo simplificar o reducir a la mínima expresión un poquito más, aunque sea así? Sí. Puedo multiplicar los números, 3 y 5 octavos. ¿Por qué puedo multiplicar, por ejemplo, 3 por 5 octavos? Si el 3 está de este lado y el 5 está de este lado. ¿Por qué puedo multiplicarlos? A ver. ¿Por qué puedo multiplicarlos? Hay que dar un argumento, no porque lo sé, porque me lo dijo mi amigo, porque yo lo dije una vez y no me acuerdo, no. ¿Por qué se puede multiplicar? ¿Por qué puedo multiplicar 3 por 5 octavos? Multiplicar ¿Por qué? ¿Por qué puedo multiplicar 3 por 5 octavos? Porque siempre lo hago a la ligera, uno hace las por cosas. la propiedad conmutativa, que al multiplicar Bien, en eso, distinto propiedad orden no conmutativa. varía. Exactamente, el orden de los factores no altera el resultado. En realidad se dice mal, es el axioma de conmutatividad, porque no se demuestra la conmutatividad. O sea, para los números reales, si yo tengo A por B es igual a B por A, donde A y B son números reales, y esto es importante. Entonces ahora yo puedo, ¿no?, invertir el orden de los factores no altera el resultado, A por B es lo mismo que B por A, entonces puedo hacer 3 por 5 octavos. Entonces me va a quedar, este 3 quintos también lo puedo poner acá adelante, 3 quintos Adelante, sí, 3/5 P. por la propiedad conmutativa, mal llamada propiedad conmutativa, es el axioma de conmutatividad, más 3 por 5 octavos por P a la 8 quintos, más la constante. Bueno, 3 por 5 octavos es menos de un minuto que me falta, 15 octavos. Entonces me queda 3 quintos por P a la 5 tercios, más 15 octavos de P a la 8 quintos, más la constante. Y ahí terminó el resultado del problema. Y me voy porque falta menos de un minuto. Nos vemos en el próximo video y ahora voy a complicar este problema. Chau, chau.